Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Vamos a recordar. Todos sabemos que es el capítulo de la fe. ¿Vale? Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Esto es para más o menos ir integrándonos en el tema de esta mañana, ¿vale? Nos dice en Hebreos 11, 32 al 34. Nos está hablando el escritor a los hebreos acerca de la fe, ¿vale? Y dice el escritor, ¿y qué más digo? Estaba hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 31, hablando de la fe. Nos estaba nombrando a todas las personas, a todos los personajes de la Biblia. Nos nombra desde Abraham, Isaac, Jacob, nombra a todo José, de todo. Nos recuerda los milagros que el Señor hizo con Israel en el tiempo que salió de Egipto. Y nos recuerda aquí cuando llega y dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escuchad bien, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y escuchad bien, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en ¿qué? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ahí continúa todo porque tiene 40 versículos. Pero ahí está el versículo. Y esto es el contexto de que generalmente, yo no sé si vosotros, pero como yo he sido profesora toda mi vida, me han enseñado desde chiquinina, me he criado en la iglesia y desde chiquinina, pues así que he pasado por escuelitas dominicales, por jóvenes, por todo, y luego pues he enseñado a los niños. Y generalmente siempre enseña uno a los niños, a los jóvenes, como vosotros adultos, generalmente sabemos la historia de David, ¿no? De Sansón, de Gedeón, que le dio la vuelta. Y me pregunto, ¿sabes tú la historia de Jefté? Porque es nombrado aquí como un personaje de la fe. Y es muy interesante la historia de Jefté, me paré a preguntarme y me pareció muy interesante. Y ahora vamos nosotros a ver quién era Jefté. Lo vamos a ver en Jueces, capítulo 11. No olvidaros que lo nombra aquí el escritor de Hebreos, lo nombra como un personaje de fe. Y que había podido nombrar a un montón más, ¿verdad? Porque si hubiera nombrado a todas las personas que ejercieron fe del Antiguo Testamento y del Nuevo, pues no tuviera. Sin embargo, el Señor quiso dejar escrito aquí este nombre, Jefté. Y ahora quiero contaros quién era Jefté, ¿vale? Jueces capítulo 11, versículos 1 al 11, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Y fijaros lo que dice, qué interesante. Jefté Galaadita, es decir, era de Israel, de una parte de la tribu de Israel. ¿Era quién? Esforzado y valeroso. Escuchad bien, era hijo de una ramera, y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. No olvidéis que en el primer versículo nos dice que era hijo de una ramera. Entonces aquí ya, como era hijo de otra mujer, no tenía derecho.
versículo 3 nos dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón, ¿vale? Era un pueblo que siempre estaba en guerra y en contienda contra Israel. Eran los amonitas, tal y como conocemos por la historia, amonitas, moabitas y todo lo demás de la historia, ¿vale? Bueno, pues aquí nos hace mención que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron ¿a dónde? A traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté les respondió a los ancianos de Galaad. ¿Os recordáis, no? Los versículos anteriores. Oye, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Es decir, que Israel estaba en problemas. Estaba siendo invadida por los enemigos de siempre, que eran los amonitas. Y paralelamente vemos la historia de un hombre que era hijo de una ramera, pero era amado por Dios. No importa de dónde salimos, no importa nuestros orígenes, o importa mucho, porque sabéis que nuestros orígenes, padre, madre, familia, o no importa o importa mucho. Pero sí que es verdad que llega un momento en que la persona tiene que tomar la vida en su propia mano y tomar decisiones. Y en este momento, este muchacho, aunque tenía una trascendencia de que era una mujer ramera, nosotros a lo mejor, hermanas y hermanos, no le vemos la importancia de esto. Yo me he dado cuenta ahora mucho en el pueblo, es verdad, nosotros nunca habíamos vivido en un pueblo, siempre estamos aquí en Sevilla y uno acostumbra, pero ya casi, sabéis que ya casi ahora ni hola ni adiós. Allí te dicen hola, adiós, buenos días, ¿cómo estás? Te levantan, te quitan, se saben la historia de uno, de otro. Imaginaros, yo me imagino, estaba estudiando y decía yo, imagínate tú el antecedente que te digan, mira, ese es el hijo de la ramera. Mira. Y nos parece un poco que ¿qué cualidades podía tener este hombre? Porque claro, si tú te vas a lo que es tu descendencia, tus ascendentes, tus padres, ¿qué puede aprender uno en la vida? De unos padres irresponsables, de unos padres sin preocuparte por ti. No lo sé, imagínate tú. Pues en medio de esto, el Señor vio algo importante en este hombre. Y lo primero que dice que era un hombre esforzado y valiente. Y en esta vida estáis conmigo que tengamos los antecedentes que tengamos, el apellido nos sirva para bien o para mal, la historia que tengamos cada uno.
El Señor hoy lo único que te quiere recordar a ti es que nunca te canses de ser esforzado y valiente. Nunca te canses de ser esforzada y valiente. Aunque ya no tengas fuerzas, recordemos que nuestra fuerza no viene de nosotros. Nuestra fuerza viene del Espíritu Santo. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza, como estábamos cantando, nuestra luz y nuestra salvación, nada podemos tener con nuestros propios medios, nada. Todo exclusivamente viene del Espíritu Santo. Estás enfermo, estás cansado, estás solo, sola. Estás, todo eso. Aquí venimos 2 horas, como estaba diciendo Antonio, aquí venimos 2 horas. Cada uno lleva su cruz, cada uno lleva, pero aquí vemos a este hombre con unos antecedentes, con unos ascendientes, no nos habla nada, si era una ramera ni siquiera tenía identificado padre, ¿no? Imaginaros en ese mundo, en ese ambiente, eras una persona desterrada, era una persona que la gente lo miraría y a ese, cuando terminemos la historia, veréis, y si queréis, no puedo alargarme todo, pero solamente la Biblia escoge un pasaje, exclusivamente un pasaje que es el capítulo 11 de Jueces, y nos cuenta la historia de este hombre. Este hombre, hijo de una ramera, pero lo recuerda la Biblia, era esforzado y valiente. Y primera cosa que quiero que te lleves hoy, aunque estés cansado, aunque estés cansada, pídele al Espíritu Santo que te dé fuerzas y que seas valiente. Nos queda todavía mucho en la vida que luchar hasta que Dios tenga su momento. Nos queda mucho por salir adelante. Tienes un futuro y tienes, no sé, cada uno sabe. Luego nos dice otra cosa importante. Fue expulsado de su propio país, de sus propios hermanos, fue repudiado y le dijeron, anda, vete. Tú como hijo aquí, tú no eres hijo de nuestra madre, porque además el padre tenía a su esposa. Entonces le dice, pues, y este pobre hombre le echaron, no heredas de nuestra casa, los hermanos no lo querían y fue expulsado por sus propios hermanos. Este hombre tenía grandes cualidades, pero fue despreciado. Y muchas veces Dios humilla a los que se propone exaltar y hace de la piedra que los edificadores rechazan la piedra angular del edificio, como pasó con Jesucristo. Así, si recordamos, así pasó con José, con Moisés, con David, pastores que fueron despreciados. Moisés era despreciado por sus carencias y José por sus propios hermanos. Y así vemos cómo estas personas que Dios quiso poner en un gobierno alto por un pueblo de Israel, que ya sabéis como historia, era un pueblo rebelde, un pueblo que siempre estaba en la misma historia, adorando los dioses que de la gente que conquistaban. Ellos conquistaban a los amonitas, a los moabitas, a los sirios, a los egipcios, y aunque los conquistaban, terminaban siempre adorando y absorbiendo a los dioses de cada uno. Encima Dios les daba a ellos, les daba las victorias, conseguían conquistar y ellos siempre, y nos lo recuerdan, la palabra de Dios, lo sabéis, todo el Nuevo Testamento, la misma historia, porque sois unos idólatras, porque me habéis abandonado, porque me habéis dejado, porque siempre preferís adorar los dioses que absorbéis en las conquistas. Y sin embargo, en este momento nos estamos recordando de personas como José, como Moisés, como David, pastores que estaban olvidados, despreciados, y Dios les dio una grande tarea. Fijaros otra peculiaridad de este hombre. Era como un capitán, yo diría como un capitán, como un jefe de una cuadrilla de bandidos. Nos dice claramente que
se cogió a la gente que estaba sin oficio y se puso a trabajar con ellos. Claro, tened en cuenta que este hombre tenía un espíritu triste. No es fácil que tus propios hermanos y hermanas te digan no te queremos, ¿no? Imagínate tú si tienes hermanos y hermanas o tu propia familia o tienes un problema familiar, siempre te afecta mucho. Pues este hombre en su tristeza, tal vez este hombre se vio sin nada. La Biblia no nos dice ningún oficio. Sabes que muchas veces nos dice, el herrero, no, este hombre nos dice Jefté y no tenía ni oficio ni nada. Este hombre se dedica entonces a coger otros y, sin embargo, esa situación le sirvió para coger experiencia y en medio de problemas que se dedicaba por ahí a, yo qué sé, a vandalizar o quién sabe qué haría, cogió experiencia con la espada. Que luego esa experiencia le sirvió cuando el pueblo de Israel lo nombró como caudillo. Y cuando veamos al final del pasaje, veremos que Israel fue salvo y que ganó la victoria porque Jehová, dice la palabra de Dios, que estaba con Jefté y le dio la victoria. Así que de un hombre que era hijo de ramera, un hombre que fue despreciado por sus hermanos, un hombre que era en su destierro, se dedicó a ser como un bandido y a hacer una pandilla, digo yo, como una pandilla de la gente que estaba en sus mismas condiciones. Y esta es la historia del hombre. Y ahora vemos a un pueblo de Israel en apuros y que estaban siendo invadidos por los amonitas. Y esto es lo más interesante. ¿En qué situación te encuentras tú? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Cuáles son tus problemas? Pues recuerda que en medio de todo, vengas de donde vengas, la historia familiar, lo que sea, siempre Dios está dispuesto a rescatarte. Dios te ama. Dios cuida de ti. Dios te protege. Y hasta aquí te ha ayudado el Señor. Porque si tú estás aquí, es solo por su gracia, por su favor, por su perdón, por su misericordia y porque te ha perseguido, porque ha estado detrás tuyo. Ahí te ha estado detrás tuyo, porque seguramente tú y yo, como siempre, desagradecidos de lo que estábamos cantando ahora, desagradecidos, ver las cosas como si son naturales, el trabajo y todo, cuando sabemos que no merecemos nada. Y que no merecemos absolutamente nada. Sin embargo, tú y yo, hoy gracias a Dios tenemos un techo, tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos hijos con salud, ¿no? Y si seguimos aumentando el tenemos, mucho que tenemos por qué agradecer en esta vida. Problemas, claro que sí, y muy graves. A lo mejor unos más graves que otros, a lo mejor tú no. Pero mira a este hombre en medio de todos sus apuros y en medio de todo, lo llamó Israel. Este hombre aprendió en medio de su situación, algo aprendería este Jefté. Algo aprendería porque el tipo estaba preparado para que los ancianos de Israel dijeran, mira, estos amonitas están en guerra contra nosotros, vamos a llamar a Jefté. Quiere decir que Jefté tenía fama. Jefté ya era escuchado por allí, ¿no? Porque tú no vas a llamar a un cualquiera, ¿no? Necesitamos aquí que alguien venga y coja nuestros ejércitos y nos ayude a pelear contra esta gente amonita que nos tiene hasta aquí y que lo que quiere es destruirnos. Pues este muchacho, en medio de la situación, en medio de todo lo negro, en medio de todo, este muchacho algo aprendió y se formó. No sé, en la situación en que te encuentras esta mañana. Terrible, menos terrible, más triste, más... Evidentemente, para cada uno de nosotros nuestro problema es el más grande, lógico. Y nuestra tristeza o nuestro sufrimiento es lo más grande. Pero recuerda que
ahí está el Espíritu Santo contigo, porque no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Y que siempre debe de ser una persona esforzada y valiente. Y eso no lo conseguimos nosotros personalmente. Yo no puedo ser esforzada y valiente porque a mí los problemas me abruman. ¿Para qué voy a mentir? Yo me veo un problema y yo me angustio, me pongo a llorar, veo la situación, sufro, me tomo los problemas muy a pecho. Pero cuando ya uno da vueltas y todo, digo, la única solución eres tú, Espíritu Santo. Porque soluciones en mi mente hay muchas, mas la que verdaderamente vale es la tuya. Esa es la solución perfecta para nuestra vida. Y es la que tú y yo debemos de buscar. Porque en esta vida, escuchad bien, iglesia, esta vida está bastante difícil si tú no tienes en tu mente que Dios, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el que te tiene que guiar, te tiene que enseñar, te tiene que dirigir y tus ojos vistos allí, puestos en Él, como dice el Señor, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas los ojos en nadie, hermana y hermano, para que no nos llevemos los palos que nos llevamos. No, ni en mí, ni en mis hermanos, ni hermanas. Yo soy la pastora, con unos tengo más contacto con otros, pero con los demás contactos ya somos muy viejos y ya me conocéis mis defectos, mis errores, mis pecados seguramente, todo, porque ya los más antiguos nos conocemos muy bien. Que yo me voy mañana, que este hombre, el pastor, ¿en quién tenemos que tener los ojos? Que si este, que si el otro, que si aquello. Aquí tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es lo que nos mantiene. Y si tú tienes los ojos puestos en Jesús, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque no hemos quitado nuestra vista de Él. Tus fuerzas, tu fortaleza, tu ayuda, la salvación, el perdón, la misericordia, todo viene de Él y solo exclusivamente de Él. Todos nosotros necesitamos una guía para nuestra vida, más mayores, menos mayores, jóvenes, Alberto, Enrique, todo futuro que tenéis por delante. Solo Él os puede guiar, os puede dirigir, os abre puertas, os cierra puertas. Él va encauzando, pero mi obligación es mirar allí. Este hombre con todos sus antecedentes y sin embargo vamos a mirar que cuando aquí los ancianos le dijeron por favor Jefté, ven y échanos una mano, por favor, mira que los amonitas están tremendamente y además nos hemos enterado de que tú eres un tío valiente, de que tú has hecho guerras y por ahí nos hemos enterado, hemos recibido los rumores. Pues en esos problemas y en esas peleas es cuando pasamos esos apuros, pues Dios nos está preparando para ser más fuertes. En medio de las tribulaciones, en medio de eso, pasas este problema y vamos a terminar y nunca terminaremos. Ahora veníamos en el coche con Antonio y fijaros la edad que nos llevamos y estábamos hablando y hasta aquí lo ha ayudado el Señor. ¿De dónde vienen su fuerza y su fortaleza? Si vemos ejemplos como estos, es lo que tenemos que mirar. No te desanimes, sigue siendo esforzado y valiente. Aquí este hombre pudo ejercitar y pudo aprender en el camino, porque este hombre en medio de su situación aprendió lo que era un ejército, aprendió a mover la espada y todo lo demás. En el versículo dice que llegaron, ¿no? Llegaron la gente de Galaad y le dijeron, oye, por favor, ven. Y en el versículo dice, Jefté les respondió, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos tuvieron que reconocer, oye, mira, es verdad. Te aborrecimos, te desechamos, es verdad, pero ahora, de lo que hemos escuchado que eres un hombre esforzado y valiente, pues vinimos a ti y por favor,
pelea con nosotros y ayúdanos. Sé, fíjate lo que hasta le propusieron, por favor, sé nuestro caudillo y mora entre nosotros, entre los gaalitas. Y aquí vemos que luego al final, pues, el Señor permitió de que este hombre, y vamos a ver, porque la mitad del capítulo es todo una historia de lo que sucedió, pero me interesa que miremos ya al final del capítulo 11, que es el resumen ya del final. Dios dice que en el versículo 30, dice, y Jefté, en el versículo 29, después de haber hecho del versículo que hemos leído del 11 hasta el 28, fueron todo ese capítulo fueron puras gestiones de entablar una conversación con Amón, de hacer algún acuerdo, y no hubo manera que el pueblo de Israel tuviera un acercamiento con los amonitas, sino que esa gente lo que quería es destruirlos. Entonces, dice el 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y ahora el 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa, de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y nos dice en el versículo que el espíritu del Señor vino sobre él y Jefté derribó a los amonitas. Qué importante es tener cuidado con lo que prometemos. Porque resulta que este hombre le dijo, por favor, Señor, mira, si me das la victoria y los amonitas los derroto, te prometo que cuando regrese a mi casa, la primera persona que salga a recibirme y a saludarme, evidentemente, entiendo que sabéis que por historia se iban los hombres, ¿no? Salían los hombres a la guerra y en casa se quedaba la madre, los hijos y todo lo demás, ¿no? Entonces, este hombre pues, va y hace lo mismo. Mira, por favor, yo te prometo, ¿vale? Te prometo que si tú me das la victoria, que si tú estás conmigo, Jehová, te prometo de que cuando tú me hayas dado la victoria y yo llegue a mi casa, se haya terminado la guerra y llegue a mi casa, la primera persona que salga a recibirme, esa persona la ofrezco en sacrificio, en agradecimiento a lo que tú has hecho por mí y por el pueblo de Israel al cual tú amas. Nos dice la historia que va el hombre Jefté, llega a su casa de camino y cuando va llegando sale a recibirle la hija. Y era la única hija. No tenía hermanos, solo había podido tener una hija. Pero mirad qué interesante la historia. Cuando él la vio, el padre, o sea, Jefté, en el versículo 35, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Fijaros, este hombre venía feliz, este hombre venía encantado, acababa de ganar una guerra con los amonitas, que ¿sabéis cuántos años? Esto no lo he dicho. ¿Sabéis hace cuántos años estaban los amonitas detrás de Israel? 18 años, según la historia que estaba en el capítulo anterior. 18 años estuvieron los amonitas detrás de Israel, dando la lata y guerras y guerras y guerras y destruyendo. Ya sabemos, desgraciadamente, lo que es una guerra, porque lo podemos ver en la tele, cómo acaba con todo y cómo mata a personas y todo se ve. Bueno, pues después de 18 años, este hombre va y le hace una promesa. Y la promesa era que la primera persona que saliera, esa la iba a dedicar en sacrificio. Y ahora sale
la hija. Cuando vio la hija, este hombre dice que rasgó sus vestidos. Y mirad lo interesante. Ella entonces le respondió, versículo 36, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Es una situación difícil. Solo esto es una historia para que tú y yo aprendamos. Tengamos mucho cuidado con lo que prometemos. Tengamos mucho cuidado porque, claro, yo me puse a leer la historia y varios comentarios y lo que él dice, aquí en la Biblia dice, la primera persona que salga, la ofreceré en sacrificio. Según la historia, dice que no se cree, que no es que la matara ni la ofreciera en sacrificio. Pero lo que sí es que en ese tiempo la mujer pues no pudo, o sea, su sacrificio era que se quedó toda la vida sola y no, sabéis que allí lo importante era pues engendrar, ¿no? Tener familia y tener muchos y muchos y muchos hijos. La historia dice varios comentarios muy buenos que no es que la sacrificara, pero que ella lloró mucho porque su vida era engendrar y que este fue el sufrimiento de su padre por todo lo que vio a su hija. Evidentemente se van haciendo mayores, pero ve a su hija en su casa, dice que el padre sufrió muchísimo y le costó un sufrimiento muy grande. El Señor dice que nos lo recuerda Salomón en Proverbios, ¿verdad? Más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. Debemos de tener mucho cuidado. Otra cosa interesante, aquí no se trata de un trueque. Oye, Señor, dijo Jefté, si tú me das la victoria, yo ofreceré la primera persona que salga. En nuestro caso, aquí sabemos, tú y yo aquí no podemos hacer trueques con el Señor. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos hecho? Lo intentamos, mira, porque lo intentamos personalmente, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa, siempre la condición humana es, oye, mira, si tú me haces esto, entonces yo, oye, mira, si tú esto, yo, como padre, como hijo, como esposo, como pareja, lo que sea, somos personas muy dadas al trueque. Si yo esto, tú aquello. Y sabemos que con el Padre Celestial eso no funciona. Gracias a Dios, Él dice que es nuestro Padre Celestial. Y sabe, nos lo dice en Mateo, y sabe que de lo que tenemos necesidad. Y Él ya sabe de antemano y dice que no nos va a dar ni más ni menos de lo que necesitamos. Y que tiene el control de todo. Que en medio de esa situación, si estás en necesidades, tienes que aprender y cada uno sabemos lo que tenemos que aprender. Nos enseña a trabajar, nos enseña a luchar, nos enseña a ser esforzados, nos enseña a ser valientes, nos enseña cada día a continuar, nos enseña a ser buenos administradores, nos enseña responsabilidad, nos enseña. Ayer hablaba yo con Daniel, claro. La madurez que tenemos hoy, pues no la teníamos hace 20 años. Y si miramos nuestros padres, pues claro, la madurez que tienen mi padre, mi madre, pues claro. Cuando nos enseñan, cuando nos dicen, cuando te dicen, como siempre digo, tú escucha. No nos viene mal nunca escuchar, aprender de nuestras autoridades. Lo malo, dice la palabra de Dios, deséchalo, pero quédate con lo bueno, porque aquí todos
todos aportamos. Todos. Si tú aprendes a ver, a escuchar, a callar, a guardar en el corazón, aprender a ser esforzado y valiente, terminarás como este Jefté, porque dice el versículo que Jehová vino con él. En el 26, fijaros lo que dice, cuando Israel ha estado habitando por 300 años, fijaros la historia, Israel había habitado por 300 años a Hesbón y sus aldeas, Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las habréis recobrado en ese tiempo? Era cuando estaba haciendo el trueque con este hombre. Es decir, hermanos, que Israel llevaba, fíjate, aquí nos nombra 300 años en guerras y en problemas con este. Y todavía en 300 años no se había sacado una conclusión, no se había aprendido algo. ¿Pero qué pasaba aquí? Y no nos extrañe que no es muy diferente a nosotros. ¿Cuántas veces caemos en? ¿Cuántas veces? Tú dices, ¿otra vez en la misma? ¿Otra vez la misma situación? Aprendamos, que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a entender que de los sufrimientos, como este hombre Jefté, de los sufrimientos, del desprecio, de todo, de su historia, fue llamado por los galaditas para ser el caudillo, para ser nombrado. Jehová estuvo con él, dice la palabra de Dios, y le dio la victoria sobre el pueblo amonita. Y no solo eso, sino que además Israel después lo nombró como caudillo. Y lo más interesante, ¿no? Que fue el principio, el protocolo de la predicación. Y Hebreos 11 lo nombra literalmente entre los grandes hombres de la fe. Y ya miramos que su juventud no es que fuera a decir, y es que era un santo, era como tú y como yo. Y en esta mañana quiero dejarte, esforcémonos, seamos valientes. Nuestros defectos, nuestras luchas, todos hermanos, mirando allí, mirando arriba, mirando al que debemos de mirar. El pastor y yo, si nos miráis, llenos de defectos, de errores, metemos la pata, claro que sí. Pero si tú estás allí, encontrarás el camino, porque dice que ¿qué? Que Él es. A ver, señores y señoras, aquí donde está la palabra de Dios, yo soy el camino. Hombre, no me dejéis así, qué vergüenza, ¿no? Iglesia, yo soy el camino. Ya no lo dice claramente, Él es la verdad, el camino, la palabra de Dios. Ahora nos toca a ti y a mí. Por favor, aliméntate de la palabra de Dios, aliméntate. Ahora Enrique estaba diciendo, no tenemos tiempo de nada, aliméntate, aunque sea un versículo diario. Aunque sea un versículo miserable, si tienes el móvil como todo el mundo lo tiene, un versículo al día, quédate con él, lee la palabra de Dios. Por favor, aliméntate. Esa sí es tu responsabilidad delante del Señor. Alimentarte de la palabra de Dios, porque esto es lo único que nos va a guiar. Sus consejos, su palabra, es lo único que nos va a guiar a la luz y a la verdad. Esto es lo que es el seguro para ti y para mí. Este es el seguro de nuestra vida, el seguro de nuestros hijos, el seguro de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Porque gracias a Dios por su palabra y por su muerte fuimos rescatados, perdonados. El presente, estamos aquí hoy, tenemos el privilegio de escuchar su palabra. Y el futuro, sabemos que el futuro solo está en manos de Dios. Y que eso, lo que tiene para ti, para mí, para nuestros hijos, según su palabra y según el Padre dice, que si nosotros sabemos dar buenas dádivas, Él hará muchísimo más. Entonces, no dejes de ser esforzado y valiente. Que Jehová, como estuvo con Jefté, Jehová estará contigo y te dará la victoria. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude
a tener esas fuerzas y vamos a recibir las fuerzas y la fortaleza y la valentía para continuar adelante en lo que tenemos por delante. Que es mucho lo que tenemos por delante, ¿eh? ¿A que sí, jóvenes? Yo ya voy en la mitad, ¿eh? Pero a vosotros todavía os queda la mitad, ¿eh? Que el Señor nos ayude a todos mucho. Piensa en este momento, en la situación en que te encuentras y pídele al Señor, esforzado, hombre, mujer, ayúdanos a ser esforzados y valientes. Señor, te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias. Tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, porque no lo recuerdas. Y solamente venimos como iglesia hoy a decirte que nuestras fuerzas, nuestra valentía solo provienen de ti, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Necesitamos que nos cubras con tu sangre. Ruego por cada hermana, cada hermano. Ruego por cada niño, por cada familia representada aquí en este momento, Espíritu de Dios. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú vengas a nuestras vidas y nos des esa fuerza, esa valentía y nos des la victoria como tú nos recuerdas a estos personajes en la fe, que por la fe conquistaron reinos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a mirarte a ti, solo a ti, y a seguir adelante, andando en el camino con tu ayuda, con tu fuerza, Señor. Y muchas gracias porque tú estás con nosotros y hasta aquí nos has ayudado. Bendecimos tu nombre, bendigo también a mis hermanas y mis hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.